Sí. Perfecto. Entonces vamos a partir porque ya tenemos 10 minutos. Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a iniciar, estas clases ya comenzaron, me imagino con la que hace introducción el doctor Álvaro Tapia de generalidades. Y ahora vamos a mirar algunos métodos, específicamente endoscopía y endosonografía digestiva alta. ¿Ya? La endosonografía en general es una técnica que se puede hacer alta, es decir, esófago, estómago, duodeno, páncreas, hígado, vías biliares, y con eso denominamos en general a los estudios como digestivos altos. La endosonografía también puede ser paja, y allí se va a referir básicamente a la endosonografía rectal, a la que no nos referiremos en esta clase. La endoscopía digestiva alta es la endoscopía EDA, esa es su sigla, y es la más conocida, habitual. Ustedes o sus familiares ya, sin duda. Doctor, sí, dígame. Disculpe que lo interrumpa, pero yo no... ¿Está presentando diapositivas o algo? Sí. Que yo por lo menos no veo como su presentación. ¿Y sus compañeros? Yo tampoco, no me ha salido. Es que como me habían dicho que sí. Sí, sí se ve, pero a lo mejor a algunas no se le ve. A veces el internet, Sí. no sé. A mí también se Sí, ve. a mí sí. La Sí, primera también diapositiva. se ve. Yo sí la veo. La primera diapo. Ahí sí. Ahí se ve. Ahí sí. Ahora sí. ¿Y ahora? Ahora sí, doctor. Perfecto, seguimos. Muchas Entonces, gracias. de nada, objetivos de la clase, entender la aplicación de estos métodos endoscópicos. Doctor, Dígame. perdón. No, lo que pasa es que cuando ponemos presentación, ahí como que no se pasa la diapo. Como que queda como si estuviera antes de que hiciera el modo presentación. Oh, wow, qué raro. Ahí sí pasó, Ahí sí. pero no está en modo presentación. Sí, debe ser algo acá. Es que había una pantalla y había una pantalla secundaria. Entonces, vamos a ver si podemos poner la principal. No sé si ahí ven algo. Sí, ahí sí. Y doctor, se ve la presentación completa. Ya capté. Puede, muchachos, por una cosa de consumo de energía, que en algún minuto salga yo con la cámara, ¿ya? Así que no es nada más que por alcanzar la energía. Hemos tenido varios cortes de luz, así que para cuidar la batería. Entender uno de los objetivos, la aplicación de los métodos endoscópicos y de endosonografía digestiva alta al diagnóstico y tratamiento de la patología digestiva alta. Familiarizarse con las indicaciones, las contraindicaciones, los riesgos y complicaciones que tienen estos procedimientos. Un poquito de historia. Esto comienza por allá, por los años 400 después de Cristo, con las primeras observaciones al interior de las cavidades humanas por métodos súper arcaicos, por decirlo así. Hay por ahí un médico árabe que utilizaba un arminículo con una vela en ese tiempo y un pequeño tubo para poder mirar las cavidades. Estamos hablando del año 900 después de Cristo. Y los primeros esfuerzos más modernos aparecen por allá por 1800, 1806, con este aparato que se llama Lichtleiter, yo no sé alemán, que significa haz de luz, haz luminoso, del señor Bossini, quien fue el primer médico, un médico joven, muere muy joven a los 35, 40 años, y él inventa este aparato que arriba se posicionaba una vela y por medio de un lente, de un vidrio reflector, él introducía luz a través de esto que permitía ver distintas cavidades. Ustedes pueden imaginar que con esto intentaba ver los oídos, con algunos de estos intentaba ver la faringe y también miraba la vagina. Este señor lo presentó en Francia a la comunidad médica y, como siempre ocurre con la gente visionaria, fue
desechado su invento como algo inútil, que no merecía ningún análisis. El aparato cayó, el aparato no se utilizó inmediatamente, pocos años después comenzó su utilización. Endoscopía viene de endo, que significa adentro, y scopía, que tiene que ver con mirar. Así que la endoscopía no es más que mirar dentro. De manera muy interesante, este aparato se pierde después de la Segunda Guerra Mundial y aparece en Chicago, en Estados Unidos. Y aparece esta maleta entre las cosas de un médico que había inmigrado hasta allí, y posteriormente se descubre que es el aparato original que había inventado el señor Bossini, y aquí es cuando la maleta es devuelta a Viena, Austria, para ser incorporado a un museo médico en el lugar o en las cercanías de donde había iniciado esto. ¿Ya? Interesante la historia. El señor de Sormeau tiene a su haber, por allá por el 1850, hacer este aparato que abajo su fuente lumínica consistía en algodón que quemaba alcohol y permitía mirar. Este señor hizo cistoscopía y tiene a su haber las primeras fulguraciones de algunas lesiones, por lo cual introduce el aspecto terapéutico. En 1898, prácticamente en 1900, ya se genera el primer aparato flexible. El gran problema inicial era que estos aparatos no tenían flexibilidad, eran tremendamente incómodos, en tiempos que no existía prácticamente también la anestesia, de manera que se hacía un procedimiento muy complejo. Aquí hay una pirámide que habla de la historia, cómo se fue construyendo en los años modernos. El gastroscopio semiflexible se populariza alrededor de 1940, se introduce alrededor de 1960 la fibra de vidrio, en los años 61-60. El año 70, año 1969, aparece la colonoscopía. En 1970 aparece la colangiografía, la C, colangio, pancreatografía, la P, endoscópica retrógrada. ¿Ya? Por un señor norteamericano que, observando la papila, él señala que puede comenzar a trabajar dentro del polo. En 1973 se introduce la poliptectomía, y lo más reciente, en el año 1987, y probablemente la técnica menos difundida, la endosonografía o ecoendoscopía, que vamos a mirar de qué se trata. Estos equipos en general, tanto el endoscopio, el colonoscopio, que es para colonoscopía, el endoscopio, que es para endoscopía digestiva alta, y el endosonógrafo, todos ellos tienen una torre como esta. ¿Ya? Esta torre pertenece a una marca que es Pentax, la marca más tradicional es Olympus, otra marca es Fuji. ¿Ya? No hay compromiso de ningún tipo, solo para que ustedes se ilustren. Este es Pentax, que ha entrado poco en Chile, un muy buen endoscopio. Todos estos tres aparatos que les nombro, el endosonógrafo, el colonoscopio y el endoscopio, cuentan con una torre o una estación de trabajo similar. Tiene un monitor como cosa principal, es un videoendoscopio, a diferencia de los fibroscopios, en los cuales uno miraba directamente en el orificio, en la parte ocular uno ponía su ojito aquí y miraba directamente. Y cuando quería enseñarle a alguien, había un tubo aledaño que miraba el mismo lugar y que se llamaba el teacher, y con ese uno le podía enseñar a otro, eran los fibroscopios. Pero hace alrededor de unos 15 años se introdujeron los videoendoscopios, que todo el mundo trabaja hoy día con videoendoscopios, ya no existen los fibroscopios. La torre de broncoscopía, ¿ya? También utiliza la misma estación de trabajo. Tiene un teclado, tiene una fuente emisora de luz y un procesador de imagen, que en este caso están incluidos en este aparato. Tiene el conector, tiene el tubo de conexión con el endoscopio, los comandos para el endoscopista y el tubo propiamente tal de endoscopía. Acá hay una fuente, que es una fuente que pudiera corresponder, dependiendo de los equipos cambia un poco, pero el cuarto elemento que tienen todos los endoscopios es una red de aire, que lo ideal es que sea de CO2.
Probablemente para la endoscopía digestiva alta puede ser aire. Sin embargo, para lo que son los procedimientos, cuando se usa un duodenoscopio, que es un tubo que también ocupa la misma estación de trabajo, solamente cambia el tubo y algunas disposiciones técnicas para realizar colangiografía endoscópica, que es la que se hace con el duodenoscopio. Ahí sería ideal que la fuente de aire fuese una fuente de CO2. CO2 es el mismo que se ocupa en la cirugía laparoscópica y tiene entre sus particularidades el que difunde rápidamente, de manera que si queda espacio por este gas en algún lugar, en muy poco periodo de tiempo ese gas el organismo lo reabsorbe, lo elimina y se colapsa la cavidad que pudiera estar distendida por el gas que hemos utilizado. Se utiliza como principal elemento que transporta la luz, la fibra óptica. Tienen una visión frontal, la mayoría de estos aparatos son de visión frontal, y el duodenoscopio, por ejemplo, y el endosonógrafo tienen una visión que es lateral, en 45 grados, ¿ya? Por eso se refiere lateral. Cuentan con videochips que permiten integrar las imágenes. Tienen diámetros muy diferentes, desde 1,2 centímetros, los terapéuticos, los más gruesos, hasta, contamos con algunos mal llamados pediátricos, que tienen como ancho 0,5 centímetros, 5 milímetros, que se utilizan de preferencia en los niños, pero que también en casos de estenosis esofágica o esófago-gástrica los utilizamos porque permiten gran maniobrabilidad a través de esas cavidades. Tienen distintos canales de trabajo, en general no mayores a 2 milímetros, pero tienen gran movilidad en la parte distal para poder adaptarse a las cavidades que examinamos, y un campo visual que es bastante, que ha ido creciendo con el tiempo. El valor de estos aparatos es elevado. Son aparatos que hay que tratar con delicadeza, sobre todo en el servicio, en donde uno quiere estar, porque son carísimos. Cada una de estas torres y sus adminículos vale lo equivalente a 2 o 3 vehículos de alta gama. Así que no es chiste la cosa. Requieren mantenciones, la bomba de CO2 o aire, y hay una serie de insumos que se han ido ideando para las distintas cosas que uno puede hacer, a saber, guías ultrafinas para poder pasar por los canales y canular, por ejemplo, al interior de la vía biliar con facilidad. Existen también algunas rejillas como mallas que permiten ser utilizados en extracción de cuerpos extraños. Existen pinzas de distintos tamaños y diámetros. Existen disectores para poder hacer cirugías endoscópicas. Existen separadores. Hay una infinidad de insumos. Es un campo que va creciendo la endoscopía. En algunos países del mundo, la endoscopía es una subespecialidad, es decir, el médico hay médicos que son gastroenterólogos y posteriormente hacen una subespecialidad de endoscopía que tarda 1 año. Argentina, por ejemplo, ya ellos tienen estas subespecialidades, que no es la subespecialidad como endoscopía general que tiene un gastroenterólogo, sino que es la que permite hacer procedimientos terapéuticos, y que también se puede llegar a través de las becas de cirugía a esa subespecialidad. El equipo en general, ya lo hemos comentado, solamente decir que en la punta está la magia de todo esto, ¿cierto? Con un lente que permite la observación, con la salida del canal de instrumento, hay canales de agua para poder introducir agua, y un canal de aspiración. Esto es una disección del tubo para que ustedes vean todo lo que ocurre dentro de un tubo de endoscopía y por qué es tan frágil. Ahí pueden mirar la clase más tarde y mirar los abundantes arminículos que van en el interior del endoscopio, ¿ya? Se clasifica la endoscopía en cuanto a la indicación puede ser urgente o electiva. Es decir, un paciente la requiere urgente por hemorragia digestiva alta, por un cuerpo extraño, o es selectiva, es una endoscopía de estudio por una patología o de screening o de seguimiento, es decir, electiva. El objetivo puede ser diagnóstico o puede ser terapéutico. El cuerpo extraño, la hemorragia digestiva, la coledocolitiasis son principales objetivos, y
para la coledocolitiasis lo que cambia es que no utilizamos un endoscopio como el habitual, sino que utilizamos un duodenoscopio que tiene la particularidad de que tiene visión lateral y permite introducirse a través de la papila de Vater a las vías biliares. La endoscopía podemos dividirla también desde el punto de vista de los procedimientos, la endoscopía clásica. Podemos dividir una endoscopía que no está aquí anotada, que sería endoscopía terapéutica propiamente tal, que utiliza el mismo endoscopio, más una serie de arminículos. Está la colangioendoscópica, que consiste en el uso de un duodenoscopio y a través de su extremo distal se introducen artículos o objetos instrumental muy delgadito que permite introducirse a través de la papila de Vater, generar un espacio allí y poder liberar de cálculos esa vía biliar. La colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. La endosonografía, que es una mezcla de la endoscopía con el ultrasonido. El endoscopio tiene en la punta un transductor de ecografía y permite acercarnos a la pared del órgano y mirar lo que está más allá de la pared. La endoscopía mira lo que está en la pared, un pólipo, una úlcera, una lesión, pero la ecoscopía o la ultrasonografía permite ver lo que está más allá. Vamos a volver sobre el punto. La enteroscopía es un estudio que nosotros no contamos en Talca, bastante engorroso, consiste en un ultraendoscopio, por decirlo así, que permite explorar el intestino delgado, ¿ya? Si pensamos en el tubo digestivo, nosotros llegamos hasta la segunda porción del duodeno por proximal, se llega hasta los últimos 10 centímetros del ilion en una colonoscopía y nos queda un largo intestino delgado sin explorar que puede ser explorado a través de una enteroscopía, que es un examen que se realiza en un periodo de tiempo que es de al menos 3 horas con anestesia general. Nosotros no contamos con él, es bastante engorroso. Y ha surgido como una posibilidad intermedia la cápsula. La cápsula es una cápsula verdaderamente que tiene la posibilidad de tomar fotografías en el interior del intestino. Entonces uno se traga la cápsula, y la cápsula a través del peristaltismo va viajando y va tomando fotografías. Y esas fotografías después son analizadas para poder hacer diagnóstico, ¿ya? No me gusta decir ya, es una muletilla muy fea. Y el colonoscopio, que es este tubo semejante al endoscopio digestivo alto, pero que se utiliza por el ano y permite explorar hasta el ilion distal, los últimos 10, 15 centímetros de ilion distal. La endoscopía digestiva tiene múltiples indicaciones, ¿ya? Que las pueden revisar desde la hemorragia digestiva, el reflujo gastroesofágico, los cuadros ulcerosos, la sospecha de tumores digestivos, tanto en la presencia de disfagia, epigastralgia o baja de peso, seguimiento de lesiones, por ejemplo, incipientes, pequeñitas, tratadas y que requieren seguir siendo visualizadas en su evolución, screening de cáncer gástrico. En algunos países se hace screening poblacional, como en Japón y Corea. En Chile aplicamos un screening que es bastante sectorizado, fragmentado para cierto grupo de la población, porque no tenemos el dinero para hacer el otro screening y porque tenemos una incidencia que es intermedia. La incidencia, los países de incidencia intermedia, no se justifica costo-beneficio realizar un screening poblacional completo. Bien que en nuestro país existen regiones que tienen incidencias que están por encima del intermedio, llegan a ser altas. En el estudio preoperatorio de la cirugía bariátrica, la evaluación de la precordialgia no cardíaca y la anemia, como dije. Indicaciones terapéuticas que ya las hemos ido revisando, colocación de prótesis, por ejemplo en la parte biliar, o también en la patología esofágica tumoral se introducen prótesis que permiten ampliar los lúmenes de tumores esofágicos avanzados y permiten una sobrevida, mantienen la sobrevida, la mejoran escasamente, pero permiten una mejor calidad de vida de pacientes que están en etapa 4. Colocación de sondas, gastrostomías, que las vamos a ver también, y las disecciones endoscópicas. Una metodología simplemente para decir que la endoscopía no es un procedimiento azaroso, es un procedimiento que debe seguir un orden.
y que debe, la técnica más usada es ingresar hasta la segunda porción del duodeno y regresar mirando en especie de sacacorchos, dicen algunos, desde la porción distal, observando la curva menor, cara anterior, cara posterior y la curva mayor, y en retrovisión, por supuesto, el fondo gástrico, la unión gastroesofágica. Acá tenemos el antro, se ve el píloro o se visualiza el píloro al final, tenemos el ángulo, que el ángulo corresponde a esta porción, podemos ver la curva mayor, que es esta, este endoscopio está en especie está con una mirada frontal, entonces el endoscopio está mirando acá, y aquí está mirando la curva mayor, que es esta, la curva menor, que es esta, la cara anterior, la cara posterior. ¿Ya? El endoscopista está familiarizado con la semiología básica como para saber dónde está ubicado. Acá está la retrovisión, pared posterior, cara anterior, cara posterior, fondo gástrico, unión gastroesofágica, y está mirando el aparato que sale desde por sí mismo, digamos. Acá lo mismo, cara anterior, cara posterior, curva mayor, curva menor detrás del endoscopio. Lo mismo. Acá avanza, esto es cuando está entrando y va a bajar mirando la curva mayor. Cuando viene el endoscopio va a tener frente a sí la curva mayor. Y acá tiene la curva mayor. ¿Ya? En la lámina número 4. ¿Se ve el cursor? Sí, profe. Sí, se ve. Sí, doctor, sí se ve. El endoscopio avanza hasta la segunda porción del duodeno. Aquí está la papila de Vater, que es entre comillas, la musa de los colangiografistas, que es hasta donde llegamos, ¿cierto?, con el duodenoscopio, y nos introducimos a través hacia la vía biliar, que queda en esta posición. En esta posición. ¿Ya? Dos palabras de la unión gastroesofágica, un lugar anatómico no muy las definiciones a veces no están muy claras. Se encuentra en general entre los 38 y los 41 centímetros desde la arcada dentaria. Midiendo el esófago, mucho menos que eso, hay que descontarle alrededor de unos 16 centímetros, que es lo que hay de distancia desde la arcada dentaria hasta el esfínter esofágico superior, de manera que lo que nos queda son los siguientes 24 centímetros, que es aproximadamente lo que mide el esófago. Pero de la arcada dentaria a los 38, 40 centímetros va a estar la línea Z. Acá podemos encontrar la línea Z, que es la unión de los dos epitelios, el escamoso del esófago y el epitelio cilíndrico del estómago, glandular del estómago. No el pavimentoso escamoso, sino uno glandular. Acá se ve también la línea Z. Podemos ver, acá tenemos la escotadura yatal, que es lo que produce el hiato, que aquí está dibujada la línea Z un poco más abajo, la línea Z debería estar acá, y el hiato en el niño coincide la escotadura yatal. Cuando esto se contrae, genera aquí una escotadura, y la línea Z queda inmediatamente en este sitio. Acá, ¿qué está por encima? Nosotros estamos ingresando y estamos mirando acá la línea Z, acá estamos viendo la pinza yatal, o ¿cómo le decimos? La pinza yatal, o escotadura yatal, que tiene que ver con la contractura muscular de este lugar, y podemos ver que los pliegues gástricos ascienden por encima de la hernia yatal, de la escotadura yatal. ¿Qué ocurre entonces? Que sobre este sitio, que es donde se contrae el músculo, están ascendiendo los pliegues gástricos. Y esto es porque el órgano está, entre comillas, ascendido a través de la escotadura yatal. Y eso significa una hernia yatal. Los pliegues gástricos deben estar coincidiendo con la escotadura yatal y al mismo tiempo deben estar coincidiendo con la línea Z. En este caso, la línea Z está ascendida porque el órgano está ascendido, el estómago está introducido dentro de la escotadura yatal en el espacio que le pertenecía al esófago. Aquí no hay un Barrett, porque la cúspide de los pliegues es la que nos dice dónde debería estar la línea Z, y aquí la cúspide de los pliegues coincide precisamente con la línea Z. Lo que hay es una hernia yatal.
Acá tenemos una hernia yatal más importante, en donde los pliegues están claramente ascendidos y hay una escotadura yatal inmensa. Ahora bien, cuando los pliegues gástricos, supongamos, llegaran aquí y la línea Z está acá, si esto tiene distancia entre esto y la línea Z, podemos sospechar un esófago de Barrett, es decir, una metaplasia intestinal adaptativa, digo yo, en donde por el reflujo constante el órgano se defiende transformándose en una metaplasia intestinal que tolera mejor el ácido. La biopsia es la que va a diagnosticar el esófago de Barrett, la metaplasia intestinal, metaplasia caliciforme. Yo solamente la puedo sospechar por mi endoscopía. ¿Ya? Vayan anotando alguna duda que tengan. Supongo que van a tener alguna. Acá tenemos de nuevo la línea Z, tenemos la escotadura yatal y tenemos los pliegues gástricos ascendiendo en una hernia yatal. Acá una hernia yatal más bonita, nosotros llamamos bonito a lo feo, porque estos pacientes no la pasan bien. Tenemos una hernia yatal sobre la escotadura yatal, ascienden los pliegues gástricos y se constituye una hernia yatal. Acá tenemos una retrovisión en donde está la escotadura yatal y tenemos el órgano ascendiendo, generando una cámara de hernia yatal. Acá tenemos el fondo gástrico, tenemos la escotadura yatal y pareciera constituirse aquí una hernia parayatal. Es decir, el hiato está bien, pero existe una escotadura lateral a esta que forma una hernia, lo mismo que se expresa acá, ¿ya? Estando el fondo mucho más allá o el fondo desplazado hacia el interior de esa hernia. Acá ¿Profe? tenemos, dígame. Perdón, ¿a qué se refiere con vista? ¿Cómo fue en retrospectiva? Retrovisión. Cuando uno de los movimientos que hace el endoscopista con su endoscopio se llama retrovisión, que es el endoscopista ingresa mirando en anteversión, por ponerle un nombre, pero luego tuerce su endoscopio, ¿ya? No sé si me están mirando la cámara, no sé si se ve. Sí, lo estamos viendo. Sí. Entonces el endoscopio primero va así, ¿cierto? Ingresa así a través del tubo, pero una vez que ya exploró el duodeno y vuelve, la mayoría del examen en el estómago es en esta posición del endoscopio, en retrovisión. Retrovisión, como un retrovisor del vehículo que mira hacia atrás. Entonces el tubo aparece y está mirando retrovisión. Por eso aquí está entrando desde el esófago en la cavidad gástrica. ¿Y por qué mira? Porque está absolutamente torcida la punta, en retrovisión, y eso permite mirar el fondo gástrico, la unión gastroesofágica. Acá lo mismo, está en retrovisión, y esta es la manera de ascender. Aquí torcido, mirando en retrovisión, mirando hacia arriba. Gracias, profe. De nada. Ya, sigamos. Entretenido esto. Yo lo encuentro entretenido. Acá hay un pólipo gástrico, ya una lesión proliferativa. La gran mayoría de ellas son benignas y la gran mayoría de los pólipos o son sésiles, que significa que son planos, es decir, no tienen un cuello, o son ampliamente pediculados como este, o pediculados, ¿ya? Aquí hay un pólipo, créanme que esto tiene un cuello, y yo puedo con un asa, igual que los guaches llaman ustedes, lazos le llamábamos en la sexta región, por allá por las zonas de Idahue, por las zonas de Marchihue, de Peumo, San Vicente, le llamábamos de esta manera, y este lazo nosotros los poníamos y los conejitos quedaban atrapados ahí, y en la mañana lo íbamos a buscar, pero en este caso es un asa, para decirlo más elegantemente, igual que un lazo que se pone en el cuello del pólipo y se extrae apretándolo de manera progresiva con electrofulguración hasta que esto cae, ¿ya? Pueden anotar ahí polipectomía con asa y pueden buscar en YouTube algún video, ¿ya? Para que lo vean, no lo incluí acá, quizá haría más bonita la clase, pero no lo tengo para no invertir tiempo, eso lo pueden mirar. Acá tenemos un pólipo, no sé si logran ver el cuello. Aquí está el asa que les decía. Esta asa uno tiene una pinza como a 1,5 metros afuera del endoscopio. Esto se introduce por un canal de trabajo, es delgadito y permite que desde afuera uno empiece a apretar una manillita que tiene y esto se va cada vez achicando.
esta asa es así, y cada vez se va haciendo más chiquitita, de manera que si yo tengo el pedículo, el cuello de un pólipo, al final lo estrangulo, le aplico electrocoagulación y termina seccionándose. Lo hago con electrocoagulación progresiva y con apriete progresivo, porque eso permite darle muy buena electrocoagulación a los vasos que están en la base, ¿ya? Se usa una infusión de epinefrina, que se inyecta con unos inyectores que son muy finitos. Uno inyecta la base, la levanta y eso permite resecarlo con bordes que sean libres del pedículo. Acá está el cuello, ¿lo logran ver? Ahí está el cuellito, ahí. Y acá está el pólipo. Entonces yo me meto a través del pólipo, tengo que agrandar más mi asa, la paso por encima y me voy a la base. Y ahí hago la electrofulguración y lo voy cogoteando. Se me cayó el léxico académico. Acá hay cuerpos extraños en que la endoscopía tiene una amplia utilidad, un anzuelo, cómo llegó el anzuelo ahí, ni preguntemos, un alfiler de cabeza. Esto es prácticamente duodeno, porque tiene pliegue, así que esto es duodeno. Acá tenemos un cuerpo extraño que atraviesa de lado a lado. Esta fotografía no es, pero a mí me tocó sacar este cuerpo extraño que estaba desde un lado del esófago al otro lado del esófago. No hay, acá hay una moneda, esto es sencillo, hay una pinza de los amplios insumos, acá otra pinza. No hay técnicas estándar para sacar los cuerpos extraños. Lo que hay es mirar, inspeccionar e idear la mejor manera de sacarlo. Lo ideal es contar con sobretubos, que son aparatos que permiten que uno introduzca el endoscopio, y el sobretubo es una funda que va encima de el sobretubo es una funda sobre el endoscopio. Entonces, cuando uno está muy cerquita del anzuelo, por ejemplo, el endoscopio entró así y el sobretubo lo envuelve. Uno toma con la pinza y avanza el sobretubo, y ahí comienza a retirar el cuerpo extraño de manera que no desgarre las paredes, porque el sobretubo es más rígido y más fuerte que las paredes del esófago, ¿ya? Sobretubo. Hay miles de situaciones. Ya el esófago de Barrett, explicamos. ¿Profe? Aquí, dígame. Perdón, ¿ese cuerpo extraño que dice usted era algo así como una espina? ¿O como de pescado? ¿O No, que este cuerpo extraño es un no, anzuelo. el de abajo. Este Como en la esquinita esa. habitualmente son espinas de pescado de sierra, que son fuertes, gruesas. A mí me tocó, tengo la foto en mi celular. Si alguien rota conmigo, pregúnteme a ver si las puedo mostrar. Fue muy bonito porque a la paciente no le pasó nada, pero cuando sacamos era realmente para ir al psicólogo, al psiquiatra, porque tenía un hoyo, era un hoyo que yo pensé que la zona estaba perforada. Y por la providencia divina no pasó nada. Bueno, hay una idea técnicas en el momento de cómo hacerlo lo mejor posible. Todos los pacientes que tienen un cuerpo extraño punzante esofágico tienen riesgo de perforación. El paciente nos lo derivan desde Linares, Parral, donde sea, para que nosotros saquemos un cuerpo extraño. Y créanme que la verdad es que es de las cosas más estresantes que nos toca hacer, porque el cuerpo extraño es un paciente que viene con dolor, con una bomba analgésica, y tiene incomodidad y dolor, pero cuando nosotros hacemos el procedimiento ya puede estar perforado, por lo cual siempre antes de sacar un cuerpo extraño, idealmente queremos contar al menos con una radiografía de cuello cervical para ver que no tenga neumo, o idealmente con un escáner que permita descartar que tenga neumo no sé qué, que tenga aire alrededor del esófago, que nos permita hacer un muy buen consentimiento informado. Es decir, decirle al paciente que antes de sacar el cuerpo extraño ya está perforado, porque ese paciente, si tiene una perforación baja en el esófago, no cervical, sino que bajo la escotadura external, probablemente ese paciente ya está juntando muchas fichas para tener que ser sometido a un procedimiento más importante quirúrgico de exclusión del esófago. Si en cambio la perforación es cervical, esos pacientes tienen la posibilidad en ocasiones de ser tratados médicamente. ¿Ya? Entonces, el paciente llega, le dicen en Parral que viene a Talca a hacerse una endoscopía nomás para sacarle la espina, y es uno el que tiene que informarle los riesgos que este procedimiento tiene, porque el paciente puede terminar 1 mes y medio hospitalizado,
con una resección del esófago, con una exclusión esofágica, con una serie de complicaciones, con una mediastinitis que habitualmente se maneja en UCI. Es decir, puede ser una tragedia y muchas veces el paciente no trae esa información. El paciente se comió un pescado y se atragantó con una espina y viene a Talca para que le saquen la espina y nadie le cuenta todo lo que viene de atrás. El consentimiento informado es de las herramientas más importantes que tenemos los médicos y los cirujanos, porque en el momento que nosotros establecemos contacto con un paciente para un procedimiento terapéutico, tenemos la obligación de explicarle los detalles de su intervención. Esto no es miel y hojuela, todos los procedimientos tienen descritas complicaciones y uno nunca sabe si este paciente va a ser el que nos va a hacer la complicación. ¿Ok? Así que nada que ver con esto, pero aprovecho de irles enseñando. El consentimiento informado es de las herramientas más importantes que tenemos los médicos y los cirujanos para poder llevarnos bien con la comunidad y explicar lo que vamos a hacer, los riesgos y beneficios que tiene, y el paciente podrá decir, mire, sabe, doctor, a mí, yo con estos riesgos prefiero no hacerme nada. Perfecto, y volverá cuando sus molestias, nosotros tenemos que informar muy bien, el paciente puede rechazar el procedimiento por unas horas, porque habitualmente son procedimientos que hay que hacerlo, pero que sea en amplio conocimiento y que después no ocurra como cosas como, si yo hubiera sabido, no me lo habría hecho. Si a mí me hubiesen dicho lo que le iba a pasar a mi padre, yo no lo habría sometido a esto. Y esa oportunidad nosotros la tenemos todos los días en la mano, de decirle a los pacientes antes lo que les vamos a hacer. ¿Ok? El consentimiento no debería ser algo que lo haga un becado, que lo haga un interno. El becado, claro, si el becado va a operar, por supuesto, pero no debería serlo un interno. Debería serlo el médico, porque es el momento en que nosotros establecemos un contacto, que miramos a la persona a los ojos y le decimos, mire, le vamos a hacer esto. Y estos son los beneficios que usted está enfermo, pero estos son los riesgos también. ¿Ya? Aquí tenemos un esófago de Barrett muy bonito, la línea Z en general se llama Z porque es espiculada, ¿ya? Es de esta manera, es Z. Y aquí tenemos unos rosetones, unos pétalos, si ustedes quieren decirlo así, unas lengüetas, digitación, esto tiene 1000 nombres, que son estas excrescencias de mucosa cardial, donde puede haber alojado una metaplasia caliciforme que va a ser el histopatólogo, el patólogo el que nos va a decir sí, aquí hay un esófago de Barrett. Y eso es importante porque el esófago de Barrett debe ser seguido progresivamente o periódicamente para poder detectar a tiempo una displasia, que sería la antesala de un cáncer. Ahora, eso ya les va a hablar el doctor González sobre esto, así que no me voy a meter, si no después me dice que para qué hablo tanto yo, y no, nunca va a decir eso, es un caballero. Acá está la clasificación de Los Ángeles para esofagitis erosiva. La grado A, en que son espículas menores de 5 milímetros y que están alejadas por pliegues una de otra. La esofagitis grado B, que son de más de 5 milímetros. Las esofagitis grado C, en que, si ustedes se fijan, estas están aisladas en un pliegue de otro. En cambio acá se produce toda una chapa ulcerosa que involucra, es decir, más de un pliegue. Esa es la llamada grado C. Y la grado D, en que esto puede llegar hasta el 70%. Cuando excede del 70% pasa a ser una grado D. Es una forma, todas las clasificaciones son útiles cuando nos demandan una conducta, ¿ya? Este paciente claramente tiene más riesgo si esta erosión se mantiene en el tiempo y tiene gran actividad de hacer algo que produce la cicatrización, porque estos ciclos de erosión van a ir seguidos de ciclos de cicatrización. ¿Y qué es lo que los cirujanos no nos gusta de la cicatrización? ¿Qué propiedad de la cicatrización no nos gusta en el tubo digestivo? ¿A alguien se le ocurre? ¿Impide la motilidad? Sí, pero hay algo que produce la cicatriz. El periodo de cicatrización tiene una característica que va contra la cirugía digestiva de tubos, del tubo digestivo. ¿La inflamación? Sí, pero eso es agudo y pasa, hay algo peor que eso. Cierra o sea, no deja que se distienda. ¿Cómo se llama eso? Uh, Estenosis. Ustedes se han fijado que sus heridas lindas que les han hecho de cirugía, algunas de ellas ustedes no están contentas con ellas porque se hunden.
y algunas se contraen. La cicatrización tiene una etapa de contracción. Entonces, si uno tiene esta erosión permanente y esto pasa por una etapa de cicatrización, se va a acortar. Y el lumen que medía 1,5 centímetros, 2 centímetros, va a pasar a medir 1 centímetro. Bajo el centímetro, este paciente en su tubo digestivo va a empezar a tener signos de estenosis. ¿Ya? El bolo alimentario no va a pasar bien. ¿Ok? Y eso va a ocurrir en los procesos inflamatorios esofágicos por reflujo. También puede ocurrir en un cáncer que va a generar ocupación de espacio, también va a retraer, va a producir estenosis, también va a tener una masa, que básicamente en ese caso la masa va a ser la que va a ocluir, pero la cicatrización se va a parecer, por ejemplo, una anastomosis esófago yeyunal en un cáncer gástrico, en donde resecamos el estómago y unimos el esófago distal con un asa de intestino de yeyuno. Allí, si esto tiene isquemia, se puede producir una estenosis, lo cual se puede someter a procesos de dilatación, con lo cual esto puede remodelar. ¿Ya? Alrededor del 70% de esos procesos terminan remodelando si uno los somete a dilataciones. El GES en Chile, yo creo que está como que se fue. Es un ejemplo de la endoscopía. Yo creo que, a ver, discúlpenme. Ya, discúlpenme. Vamos a entrar al cáncer gástrico y algunas cosas generales desde el punto de vista de la endoscopía para el cáncer gástrico. En Chile, el GES que se hace se hace un tamizaje selectivo, como dije, por las tasas de incidencia que tenemos y por los recursos del país, para pacientes sintomáticos. Es decir, aplicamos la endoscopía en el contexto del cáncer gástrico, no digo para una esofagitis o una enfermedad celíaca que tiene otras indicaciones de endoscopía digestiva alta. El GES del cáncer gástrico en Chile aplica la endoscopía como un tamizaje selectivo a pacientes sintomáticos. ¿En qué se basa esto? En que en los mejores estudios hechos en Chile se ha detectado un caso de cáncer, ya sea incipiente o avanzado, por cada 40 a 50 endoscopías en adultos mayores de 40 años sintomáticos. ¿Qué significa eso? Con epigastralgia mayores de 40 años, con alrededor del 20% de cánceres incipientes. En Chile el histórico nunca ha sido más del 10%, y esto, cuando tú lo aplicas entonces, endoscopía a todo paciente mayor de 40 años o pacienta mayor de 40 años con dolor de la boca del estómago de más de 15 días, obtienes un cáncer cada 40 o 50 endoscopías en manos de endoscopistas bien entrenados. Hay harta diferencia entre un endoscopista bien entrenado y uno que está haciendo su curva todavía. Y con alrededor de un 20%, es decir, un quinto, van a ser cánceres incipientes. Y del total de tumores que diagnostica esta endoscopía en pacientes mayor de 40 con epigastralgia de más de 15 días, el 60% va a ser resecable, lo cual son metas muy buenas para el cáncer gástrico. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque el diagnóstico en Chile es tardío y la gran mayoría de los pacientes tienen un sombrío pronóstico. Pueden los pacientes el paciente que vamos a someter a endoscopía en el contexto del GES cáncer gástrico tiene que tener 40 años, tiene que tener epigastralgia de más de 15 días y debe o no tener alguna de estas condiciones asociadas a los cánceres: hemorragia digestiva alta, anemia, baja de peso, disfagia, sensación de plenitud precoz, especialmente postprandial, y compromiso del estado general. Todo esto es como un cuadro sintomático de una neoplasia. También intentamos y queremos que cada día podamos seguir a los pacientes que tienen un cierto tipo de lesiones en su mucosa gástrica, a saber, la gastropatía atrófica crónica y la metaplasia intestinal, que son lesiones preneoplásicas. ¿En qué otros pacientes el GES nos dice que debemos tener muy en cuenta? En los gastrectomizados parciales de más de 15 años, porque en ese muñón gástrico se puede producir un cáncer, y también en aquellos pacientes familiares de primer grado de pacientes con cáncer gástrico. ¿Ya? La teoría de Correa, de Pelayo Correa, un médico colombiano que tiene hoy día 91, 92 años,
cuenta una editorial de una revista científica colombiana que se buscó por mucho tiempo un libro que había sido entregado por un cóndor, por los antiguos dioses, con todo el conocimiento sobre las enfermedades más graves en Latinoamérica. Bueno, la editorial dice que en realidad lo que entregó fue a Pelayo Correa. Era un muy lindo homenaje que leí en una revista perdida en el tiempo y en el espacio. Este señor Pelayo Correa ideó, planteó la teoría de la historia natural del cáncer gástrico más frecuente, que es el intestinal. Y para este cáncer, que ocupa alrededor del 70% de los cánceres que ocurren en Sudamérica y en el mundo, en los países que tenemos más cáncer gástrico, Chile es un país que tiene mucho cáncer gástrico, a instancias del Helicobacter pylori fundamentalmente se produce una gastropatía crónica, comienzan a disminuir la cantidad de glándulas gástricas y eso produce una gastritis crónica atrófica. Una forma de gastritis crónica atrófica es la metaplasia intestinal, la cual va desde completa a incompleta. La completa se parece al intestino delgado, la incompleta se parece al colon, y sobre esta mucosa podría darse una displasia de bajo grado, alto grado, y en este ambiente es donde aparece un cáncer gástrico precoz. Posteriormente, si se deja evolucionar, va a ser un cáncer gástrico avanzado, que son los que tienen mal pronóstico. Las que están circunscritas con esta llave son las lesiones llamadas preneoplásicas. Y hoy día se sabe en el mundo que es muy importante seguir estas lesiones, en especial, mucha fuerza ha tomado en la Asociación Americana de Gastroenterología y en la Asociación Europea de Gastroenterología el seguimiento de estas lesiones, es decir, todas las lesiones aquí circunscritas, ¿ya? Que son lesiones preneoplásicas. La gastropatía crónica, hay un estudio de cohortes que demostró que la tasa de progresión de gastritis crónica a cáncer es del 0,8% a 10 años. Uno dirá, es bien poco, sí, pero existe un riesgo. Y en metaplasia intestinal es del 1,8%. La identificación endoscópica de este tipo de lesiones nos va a obligar, requiere el uso de histología. Es decir, el ojo desnudo del endoscopista no logra saber cuándo hay metaplasia intestinal o cuándo hay gastritis crónica, bien que uno la sospecha y con los años, ya llevando 10, 12 años de endoscopista, uno lo puede sospechar, pero requiere la confirmación histológica. Para la gastropatía crónica se ha ideado lo que se llama el OLGA, que es un sistema, y para la metaplasia intestinal, que existe completa e incompleta, y la incompleta se divide en los tipos 2 y 3. Si usamos la nomenclatura 2 y 3, la incompleta corresponde al 2 y 3 y la completa al tipo 1. Y para eso se idea un score que se denomina Holguín. Esto es el píloro y ustedes se fijan, la mucosa es la mucosa normal, pero aquí surge una mucosa que está levantada, que tiene un color rosa, es más proliferativa. Esto es una metaplasia intestinal, lo más probable, pero que tiene que tener una histología para poder así comprobarlo. Clasificaciones de cáncer gástrico, la del Borman. ¿Y por qué viene esto aquí? Porque estamos hablando de endoscopía y necesito que se familiaricen de partida con esto, que existe una clasificación para el cáncer avanzado, la de Borman, y una que es la de París, que se basó en la clasificación histórica de los japoneses, quienes describieron en el año 62 el cáncer incipiente, idearon una clasificación morfológica para los tipos de cáncer incipiente, conocida como de París. Las lesiones pueden ser protruidas, como ustedes ven, las lesiones pueden ser planas, como ustedes ven, o pueden ser excavadas. Y eso estamos hablando de apenas milímetros. Cuando estamos hablando de cáncer avanzado, estamos hablando de centímetros. ¿Ya? El tipo 1 polipoide, que alcanza algunos centímetros. ¿Ya? Por eso que hay una gran diferencia. Vamos desde lesiones que miden 1, máximo 2 centímetros de extensión, a lesiones que parten en los 3, 4 centímetros y que tienen estas características. Cáncer gástrico incipiente clásico, aquí tenemos un tipo 0. Generalmente los cánceres incipientes tienen mezcla en la clasificación y este se clasifica como un 2A, 2C, que significa que tiene un área proliferativa elevada y tiene un área central que está ligeramente deprimida, pero menos de 0,5 milímetros. ¿Ya? Cánceres gástricos, acá tenemos un cáncer gástrico que tiene un rodete completo, es decir, un Borman 2,
un cáncer, un Bormann 1, que es proliferativo, que no va a ser un cáncer incipiente, porque el cáncer incipiente escasamente va a tener milímetros, es decir, hablamos de más de 2,5 milímetros, pero son lesiones que no van a alcanzar el centímetro de protrusión. Un cáncer gástrico ya avanzado que tiene un rodete incompleto, acá se ve el ángulo gástrico, la fotografía llega hasta ahí, acá se ve el ángulo gástrico, estamos en retrovisión, podemos ver el píloro y acá vemos en la cara posterior, vemos en el antro, cara posterior, un gran tumor gástrico avanzado. Son fotos de lo mismo, tiene un rodete casi completo porque acá se pierde. El Bormann 1 es un pólipo o poliposo, el Bormann 2 tiene un rodete completo, el 3 es incompleto y el 4 ya no tiene rodete sino que es ulcerativo, que es este caso. Recursos de la endoscopía, que hoy día contamos, la cromoendoscopía, que no tiene que ver a través de un inyector, se introduce azul de metileno, que sirve más que nada para el esófago, e índigo carmín, que es de mucha utilidad para ver los límites que tiene una lesión de cáncer incipiente, básicamente. Es decir, uno no usa índigo carmín para el cáncer gástrico avanzado porque se ve muy bien, sus límites en general bien. El índigo carmín es una cromoendoscopía que se usa para delimitar o visualizar incluso lesiones que al ojo desnudo pueden no ser muy evidentes. La NBI es una técnica que a través de la presencia de hemoglobina en la mucosa o submucosa permite definir este tipo de capilaridad, que se va transformando en capilares más tortuosos llamados bouclés, o que al final ya están ausentes, son estas especies de ovillo, y acá nosotros podemos ver un tejido neoplásico incipiente, y acá podemos ver el patrón normal que debería tener con estas especies de líneas, ¿ya? Que son las que corresponden acá. La magnificación no dice otra cosa que la amplificación de las lesiones que vemos. El endoscopio tiene una cierta magnificación, pero los endoscopios modernos tienen una magnificación de 40 a 100 veces más de lo que vemos y eso permite la visualización de lesiones. La confocalidad, que aquí hay un ejemplo, este es un euro y esta es la estrella que viene en el euro. La confocalidad es una técnica que permite que los pequeños relieves se resalten. Acá tenemos un protozoo en donde se ve cómo resalta esto, que está mínimamente resaltado, y acá lo mismo. La confocalidad permite que la luz se concentre en los lugares que están elevados y que en los lugares que no están elevados la luz se pierda. Y esa refractariedad diferencial es lo que permite mejorar la visión de las lesiones. Son elementos que tienen los endoscopios modernos, nosotros contamos acá con algunos, otros no. La hemorragia digestiva permite un diagnóstico preciso en la hemorragia, la endoscopía. El pronóstico nos permite plantear cuándo cuándo podemos tener riesgo de resangrado. Permite la endoscopía una terapia endoscópica en muchos casos que es efectiva, que se puede realizar de urgencia, que disminuye el riesgo de resangrado, disminuye la mortalidad e incluso permite revisualizar a los pacientes 24 o 48 horas después para para ver el estado de la lesión que malogró al paciente. Y para eso se usa la clasificación de Forrest, que la van a ver claramente con el doctor Franz, ¿ya? Y que básicamente lo que ustedes tienen que mirar y empezar a darse cuenta es que aquí tenemos estas lesiones que producen bastante riesgo de resangrado, que esto se corta en la 2C, que tiene un punto de hematina en donde la posibilidad de resangrado es muy escasa. Este es el corte que tienen que visualizar. Estos pacientes van a requerir estar hospitalizados, ser sometidos a una revisualización una vez que logramos nosotros hacer hemostasia. El paciente, en cambio, que tiene un punto de hematía, será observado y podrá ser dado de alta prontamente porque el riesgo de resangrado es bajo con las terapias correspondientes. La clasificación de los varices, se clasifican los varices esofágicos producto de la hipertensión portal, son varices esofágicos distales en pequeñas, menos de 5, medianas a grandes, entre 5 y 10 milímetros, y las gigantes, y estas van hasta el tercio medio del esófago, en cambio las gigantes
son mayores a 10 milímetros, ocupan la luz del esófago y las sangrantes deben ligarse de urgencia. Y aquí se puede ver la progresión. Aquí tenemos hernias que son de gran tamaño. Ahí tenemos hernias que son grandes, ya esas no son gigantes, son grandes, y que van a requerir ser ligadas también. En general, las medianas a grandes, las gigantes y las tortuosas y las sangrantes tienen indicación de hacerse una ligadura de varices, que se usa un arminículo que se agrega al endoscopio y que permite el disparo, la succión. En la punta del endoscopio hay un canal que permite ¿cómo se llama? Absorber. Uno es insuflar y el otro es para aspirar. Entonces uno aspira el aire, pero si uno se posiciona frente a un várice, uno aspira el várice y uno puede apretar una manillita que trae y dispara estos elásticos que se posicionan en el cuello del várice y permiten que el várice se colapse y el paciente deja de sangrar, ¿ya? Ligadura de várice. La resección mucosa endoscópica permite que las lesiones elevadas o planas no superiores a 20 milímetros en su diámetro máximo neoplásica sean resecadas. Las lesiones deprimidas no superiores a 10 milímetros, que no tengan una cicatriz ulcerosa y que tienen que ser adenocarcinomas bien o moderadamente diferenciados. Estas son las indicaciones para realizar lo que se llama mucosectomía, que se realiza con esa especie de lazo que les mostraba, con el que se sacaban los pólipos. La técnica consiste en elevar la lesión por medio de una inyección de adrenalina y posterior a eso la hacemos un poco poliposa y con eso nos posicionamos con este lacito que lo vamos obturando y la podemos resecar. Pero estas son las indicaciones, ¿ya? Y así se realiza. Se toma con uno o no. Nosotros evidentemente no tenemos esta pinza, pero sí lo levantamos con epinefrina, con adrenalina, y nos posicionamos en la base y vamos apretando y quemando, y acá está la lesión, que se va al patólogo para que nos diga que está libre de borde, y con eso el paciente, en una lesión pequeña de las características antes indicadas, quedaría sano. Acá está la lesión ya elevada. Acá, perdón, ahí está la lesión normal, acá está la lesión elevada, se le pone un poco de azul de metileno para contrastarla lo mejor posible, se aplicó ya el lazo y así queda el sitio cruento, bajo lo cual queda la muscular, no de la mucosa, sino de la muscular propia, y la lesión se va a estudio patológico para saber si acaso la resecamos completa. El señor Gotoda revisó las gastrectomías hechas por cáncer gástrico, por allá, por los últimos años del siglo pasado, bien digo, ¿sí? Esto tiene que haber ocurrido entre el 1990 y el año 2000, hasta que él publica su serie, que es de miles de gastrectomías y cáncer, y él llegó a interesantes conclusiones. Que lo vamos a revisar en la clase siguiente, así que no me voy a concentrar, pero estos son los criterios para aplicarle a los pacientes ya no una mucosectomía como la anterior, sino aplicar lo que se llama ISD, que es disección submucosa endoscópica, que consiste en que por la punta del endoscopio aparece un fino electrobisturí, finito como un alfiler, ¿ya? Largo como el largo del endoscopio, pero fino en su punta como un alfiler, que tiene varias cosas. Esto es mucha tecnología. Bueno, aquí está la lesión, acá ya se ha inyectado y se ha elevado, y se comenzó aquí, no aparece el arminículo, pero es igual que un alfiler en la punta, un poquito más romo, y comienza a disecar, comienza a seccionar, la levantó con adrenalina, pero esto va cortando. Imaginen que la punta es el electrobisturí y va haciendo esto y la va levantando y va resecando con bordes libres. Esto permite resecar lesiones de hasta 4 o 5 centímetros de extensión plana, porque son tumores incipientes pero invasivos en la mucosa circundante. Y esta disección está indicada, y ahí vamos a ver los criterios de Gotoda. Aquí la va levantando, lo que queda abajo es muscular propia, la sigue levantando, hay unas pinzas que permiten coagular estos vasitos que van surgiendo, y ahí se saca toda la lesión,
que deja esta inmensa chapa. Aquí está la capa circular, muscular, y está el sitio donde se sacó la mucosa, la que se marca y se indica porque si llega a haber un borde positivo hay que volver a resecar. Indicado en los cánceres gástricos incipientes que no tengan riesgo de tener ganglios positivos, metástasis linfática. La gastrostomía, en que un equipo externo al paciente introduce un endoscopio, insufla el estómago y un equipo, otro operador pone una pequeña anestesia local y marca con luz el endoscopista, y a través del diámetro de un punzón, o sea, de una pinza, de un trocar, que debe medir unos 3 milímetros, se introduce una guía. Esta guía se saca por la boca, y esto lo tienen que imaginar aquí afuera, y esto acá afuera. Entonces, aquí está, ya introdujo la pinza y el médico saca el endoscopio. Al sacar primero saca la guía hacia acá, y la guía la amarra en esta asa, y se tira desde el estómago, trayéndola desde la boca, hasta sacarla y dejar puesto este botón dentro del estómago, y dejar este arminículo para alimentar pacientes que no tienen la posibilidad, porque tienen un cáncer esofágico o porque son ancianos y tienen trastornos deglutorios severos y hay que alimentarlos directamente. Acá hay una que es con balón, que es el cambio se hace con un balón. Este es el mismo que ustedes están mirando acá, que atraviesa todas las capas, la piel, subcutáneo, la capa muscular y la mucosa. Y queda este botón por el cual podemos introducir comida. Aquí está la sonda correspondiente, ¿ya? ¿Cómo queda? Habitualmente debe quedar 1 centímetro hacia la izquierda de la línea media y un par de centímetros por debajo del apéndice cifoide. Este en general es el lugar. Seguramente este paciente tenía alguna lesión que impidió sacar esto por aquí y se sacó por el lado exterior. O bien la foto tiene estos problemas en donde quedó al otro lado, ¿ya? Gastroscopía endoscópica percutánea. La enteroscopía permite ver las lesiones del intestino delgado, y vean ustedes laboriosa, porque imagínense la cantidad de vueltas que da esto. Esto demora 3 y 4 horas, ¿ya? Enteroscopía. Yo no imagino ser un enteroscopista, estar toda la semana haciendo, no sé, 18 de estas, ¿no? Pero muy útiles para mirar lesiones, por ejemplo, como esta. Los tumores del intestino delgado son extremadamente raros, pero la enteroscopía permite visualizar lesiones como esta, ¿ya? Y como lesiones como esa. Complicaciones de la endoscopía, es un rango de 0,1 a 0,2% su complicación, una mortalidad que es tremendamente baja, se calcula en 1.800.000 endoscopías, o sea, es muy raro la mortalidad. Complicaciones son un poco más frecuentes, pero la mayoría de ellas son bastante poco importantes. Las graves son perforación, sangrado, broncoaspiración, hematoma retrofaríngeo, infección. Estamos hablando de endoscopía digestiva alta, es muy raro que esto ocurra. No así en la RCP, que tiene sus complicaciones propias, la colangiografía endoscópica, y que son mucho más frecuentes que estos rangos, pertenecen a otra categoría, que estamos hablando de la endoscopía digestiva alta. Por el uso de anestésico en personas no capacitadas o en pacientes con variaciones personales, pudiera haber paros cardiorrespiratorios, y por supuesto hay complicaciones para el endoscopista como las conjuntivitis no solo herpéticas, mordidas de dedos por el uso inapropiado de los elementos de protección, la transmisión de virus, etc. La preparación del paciente, uno debe explicar el examen que va a hacer. Uno debe conseguir un consentimiento informado, porque si bien es cierto las complicaciones son menores y son muy raras, el paciente debe saber lo que se le va a hacer. Debe ser entiéndame bien, nuestro cómplice. Nosotros vamos a ayudarlo a él a buscarle su enfermedad y vamos juntos a hacerlo. Requiere un ayuno de 8 horas idealmente, que en los casos de los pacientes que tienen retenciones gástricas por un cáncer, por ejemplo, se extienden a veces a 24 horas o incluso entre las 24 y las 48 horas el paciente tiene que tener una dieta líquida, sin fideitos ni cabellos de ángel, sino solo líquidos, como té puede ser, o sopas que no contengan ningún elemento en suspensión, para llegar a las
a las 24 horas hacer un ayuno prolongado y tener una endoscopía que permita sacar conclusiones. En otros casos, cuando hay retenciones gástricas por cáncer distales en el estómago, los pacientes son enviados a hospitalizar y se les hace un lavado gástrico profuso para poder limpiar el estómago, para evitar uno de los riesgos que tiene la endoscopía, que es la broncoaspiración. Se debe retirar todos los elementos faciales como dentaduras, gafas que tengan que puedan producir problemas. Se usa sedación, habitualmente midazolam. En tiempos del COVID, el midazolam se dejó en Chile solo para la intubación de los pacientes, así que se acabó, no había disponibilidad, había que usar diazepam. Y en algunos centros en Santiago más que nada, o en pacientes muy escogidos, si uno tiene la posibilidad de llevarlos a pabellón porque tienen temor extremo, se puede usar propofol, fentanil, pero eso requiere el anestesiólogo al lado. Protector dental, por supuesto, y la posición clásica es en decúbito lateral izquierdo. El endosonógrafo, 2 palabras, es una suma de la endoscopía con la ecografía. Esto es muy parecido a un endoscopio, pero esto que ustedes ven acá es un ecógrafo, ¿ya? Gira y permite a través del giro producir sonido y los ecos pertinentes para generar generar las imágenes. Acá tenemos uno que es circular radial, que va a generar una imagen que va a estar el tubo digestivo al medio, y uno va a poder visualizar todas las estructuras que están alrededor en 360 grados. Y este lineal, que más que nada es terapéutico, que permite mirar solamente un haz de 90 grados y permite trabajar a través de este canal lateral, que sale en 45 grados, salen pinzas, salen la posibilidad de puncionar lesiones pancreáticas básicamente, que son miradas con el endosonógrafo y son intervenidas por medio de este canal de trabajo. Inicia en 1980 y es poco conocida todavía, ¿ya? Permite estas maravillas. Por ejemplo, esta es una foto de un radial. Esta imagen en rigor es completa, ¿ya? Y aquí podemos ver cómo el endosonógrafo está al medio, tiene un cambucho, una especie de globito que se infla con agua para generar el medio ideal, y en realidad ese globito llega hasta aquí. Ustedes ven, esto es el globito, esto es agua, y estos son los ecos que se producen en un momento de movimiento, pero la imagen es espectacular, ¿ya? Y aquí tenemos 5 ecocapas en lo que significa el estómago. La primera es hiperecoica, en la zona superficial de la mucosa gástrica. Una segunda capa que es psicoecoica, que corresponde a la zona profunda de la mucosa, incluyendo la muscular de la mucosa, que es el límite con la submucosa, que vuelve a ser hiperecoica. La cuarta capa es hipoecoica, muscular propia, y la quinta corresponde a la serosa. Entonces, esto permite ver lesiones que son de la submucosa, por ejemplo, permite ver cómo un tumor incipiente respeta el corion o la lámina propia, respeta la muscular de la mucosa, y eso permite a nosotros saber que ese paciente tiene una lesión que es solo mucosa. En fin, permite, por supuesto, mirar lesiones alrededor, como vamos a mirar, tiene cierta profundidad. Fue ideada básicamente para la patología pancreática y permite, a través de la punción, la aspiración de lesiones quísticas del páncreas que están aledañas a la segunda porción del duodeno, y obtener líquido que a través de su CA19-9, a través del antígeno carcinoembrionario, a través del contenido de amilasa, lipasa, nos permite generar diagnósticos diferenciales. El drenaje de pseudoquiste, ¿puedes prender la luz, por favor? Drenaje de pseudoquiste, que muchas veces no sabemos. El paciente hace una pancreatitis oligosintomática y no sabemos si es un pseudoquiste, y una muestra que carezca de CA19-9 y de antígeno carcinoembrionario y que tenga alto contenido de amilasa nos hace pensar que ese paciente tiene un pseudoquiste. Nos permite un drenaje transparieto, pero no transparieto a través de la piel, como es habitual, de dilataciones de la vía biliar, sino que a través de la pared gástrica. Apoyo a la disección endoscópica, manejo de la coledocolitiasis, lo que nosotros no hacemos, pero hay lugares en Santiago y en el mundo donde se hace, y los pacientes no tienen que ser irradiados, porque permite un excelente diagnóstico de la coledocolitiasis.
neurolisis del plexo celíaco, posicionando el endosonógrafo en el estómago, lo que es una terapia para los cánceres avanzados. Y permite también mucho campo en la estratificación del cáncer de pulmón, porque permite ver las adenopatías iliares con mucha facilidad, lo que permite tapificar el cáncer de pulmón. Aquí tenemos una imagen radial, si ustedes se fijan, una imagen en 360 grados, no lineal como es el otro, y permite acá visualizar claramente el colédoco. Acá está el páncreas, que los norteamericanos dicen sal y pimienta. Este es el aspecto que tiene normal el páncreas, y esta es una lesión hipoecoica de bordes irregulares, una lesión pancreática susceptible de ser puncionada para diagnóstico histológico. Acá se ve la vesícula también. Permite adentrarnos o ayudar en el TDM, porque permite saber si el tumor es un T1, es decir, está involucrando no solo hasta la submucosa, si es un T2, T3, hasta los T4, que son los avanzados, y nos permite ver si hay adenopatías regionales. La coledocolitiasis, a través del, aquí está el posicionamiento de la segunda porción frente a la papila, y nos permite, a través de este haz que es de 90 grados, si ustedes se fijan, poder mirar la vía biliar y si hay presencia de cálculos. En este caso no lo hay. Terapéutica, bien que era un esquema nada más. Este es una prótesis que está introducida desde el estómago hasta el aparato biliar que está dilatado. Acá podemos ver fuertemente dilatado el aparato biliar, una guía que desde el estómago viajó hasta la vía biliar y se introduce una prótesis autoexpansible que permite que se drene. Hay un tumor entonces en la papila de Vater, la vía biliar está dilatada, el paciente ictérico, y se introduce esta prótesis que permite drenarse hacia el estómago. Acá está la prótesis, ¿ya? Hasta el estómago viaja todo esto para drenar la bilis hacia acá, dado que está impedido el drenaje. La otra posibilidad es que sea transparieto, la vía biliar se alcance desde la superficie del organismo. El futuro, la endoscopía virtual, es decir, hacerla a través de ya no un endoscopio como el habitual, sino que a través de imágenes combinadas de escáner, por ejemplo, hasta generar una endoscopía virtual, para lo cual falta mucho, porque la endoscopía es súper bien tolerada, permite la toma de biopsia, es decir, esto es algo que tiene que ver si acaso el futuro lo va a sancionar como algo útil. No así la endoscopia terapéutica, que ya está entrando con fuerza, requiere mucha tecnología y eso es lo que impide que haya crecido más. Imágenes digitales, por supuesto, y la robótica endoscópica, la nanotecnología que va a ir introduciéndose cada vez más. Acá hay una cápsula que fue ideada, que permite, tragada, permite algunos procedimientos básicos, pero este es un modelo de prueba que se ha probado en animales para generar pequeños procedimientos terapéuticos por medio de una cápsula robótica en el interior del intestino de animales. Y acá una fotografía del recuerdo de una película que había, se llamaba Viaje al Interior, probablemente del organismo humano. Probablemente la nanotecnología se va a parecer a algo así. Esa es la clase de endoscopía, muchachos, nos tardamos 1:10. La clase de cáncer gástrico incipiente es un poquito más breve, así que nos vamos a tomar 7 minutos, ¿les parece? Y ahí vamos a partir, yo creo que vamos a terminar alrededor de las 7:10. Si gusta, partimos la próxima sección con alguna pregunta que tenga. ¿Les parece? Sí, profe. 7 minutos. ¿Puede terminar de grabar a lo mejor esta clase y luego grabar de nuevo para que... Por supuesto. ¿Y cómo hago dejar de grabar? Y deberían ser los mismos 3 puntitos. 3 puntitos. Detener grabación. Detener grabación. ¿Ya? 7 minutos para ir a hacer cosas y tomarse un café. ¿Ya? Vale, gracias, profe. Gracias.